subprograma de apoyo a la cadena productiva de los productores de maíz y frijol, PROMAF. El maíz y el frijol son los principales productos agrícolas de México, al ser la base de la alimentación de la población, y por la superficie cultivada que ocupan en el país. Tanto el maíz como el frijol se cultivan prácticamente en todo el país, tanto en zonas de temporal como de riego. Sin embargo, un gran porcentaje de productores de maíz y frijol aún trabajan de manera individual. Siempre cada quien por su lado, unos compraban primero, otros después, y pues es un costo muy alto, sobre todo para trasladarlos aquí a nuestro pueblo. Conseguíamos ahí con el amigo que más tenía por ahí, y si no, pues a vender algo que tuviéramos ahí. Ahora sí que cada uno, el intermediario nos agarra a cada uno y dice yo pago a tanto. Por su valor económico, por el impacto social del maíz y el frijol, así como por estar considerados en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable como dos cultivos estratégicos para México, el gobierno federal ha decidido impulsar con una visión integral el fortalecimiento de su competitividad mediante el Programa de Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de Maíz y Frijol, PROMAF. La estrategia del PROMAF se orienta a fortalecer las zonas con potencial productivo y a reconvertir aquellas con bajo potencial. Lograr el ordenamiento comercial, producir y utilizar semillas certificadas, impulsar la agricultura por contrato y promover el consumo interno de estos productos, orientando los recursos humanos y financieros institucionales en materia de producción, financiamiento, manejo post-cosecha y comercialización para elevar su competitividad y mejorar la calidad de vida de los productores rurales y sus familias. El objetivo fundamental es poder trabajar en dos líneas estratégicas fundamentalmente. La primera es en un ordenamiento de los mercados. Segundo, ya teniendo esta visión regional, local y regional de la planeación de las necesidades del mercado y su potencial productivo, trabajar bajo ese eje fundamental. ¿Cuáles son las áreas de mayor potencial productivo que tenemos en las localidades y en las regiones? Sobre todo incentivando que se suba los volúmenes de producción en los espacios de pequeños productores temporaleros en los estados que tienen potencial para ello. Estos son fundamentalmente los estados, llamémosle en términos generales, del centro-sur de la República. También frijol, sobre todo reordenando los padrones de producción a variedades adecuadas en los estados, llamémosle centro y norte. También la intención es apoyar algo de infraestructura de acopio y equipamiento para que esta infraestructura de acopio funcione, con la intención también de mejorar las condiciones de venta del producto. Va a permitir llegar organizado a la comercialización para poder hacer una oferta consolidada también de su producto y entrar a competir en los mercados con una posición mucho más relevante que ir de manera individual a tratar de vender tu tonelada o tus 2 toneladas. El PROMAF tiene como objetivos incrementar la productividad primaria de maíz y frijol mediante la aplicación de paquetes tecnológicos. Impulsar la capitalización de los productores a través de esquemas de organización económica. Fortalecer las cadenas productivas regionales, agregando valor a la producción primaria e incrementar su retorno al productor. Fomentar la organización de los productores y la formación de empresas propias para proveer bienes y servicios. Vincular, articular y complementar acciones y recursos de programas, tanto federales como estatales. Coadyuvar en el fortalecimiento de la política de desconcentración y descentralización de la SAGARPA. Instrumentar un esquema de apoyos multianual. A fin de cumplir los objetivos del PROMAF, se definieron las siguientes líneas estratégicas. Inducción al cambio tecnológico. Acompañamiento técnico. El acceso a insumos. Infraestructura básica. Los objetivos y estrategias se orientan a lograr las siguientes metas de producción. Para el maíz, de al menos 2 millones de toneladas y 200,000 toneladas para el frijol.
Para el año 2012, la meta de producción de maíz es de 30 millones de toneladas. El PROMAF contempla dos modalidades de apoyo. Para unidades de producción de hasta 10 hectáreas o menos, dedicadas a la producción de maíz blanco en condiciones de temporal. Para unidades de producción de riego y de más de 10 hectáreas de temporal. El programa puede apoyar a cada uno de ellos, hasta con un máximo de 5 hectáreas, de acuerdo a las características locales, previa autorización del Comité Técnico Estatal. Componentes de apoyo del PROMAF. 1. Consolidación del fortalecimiento, operación, administración y supervisión de la organización. 2. Acompañamiento técnico. 3. Formulación y elaboración de proyectos de inversión. 4. Seguro catastrófico. 5. Cobertura. 6. Insumos para la producción de maíz. 7. Insumos para la producción de frijol. 8. Para infraestructura básica productiva y/o agronegocios. Población objetivo. El PROMAF está dirigido a todas las organizaciones o grupos de productores mexicanos de maíz y frijol, dando preferencia a aquellos que cuentan con predios preferentemente de hasta 5 hectáreas o menos. Este programa apoyará a los productores inscritos en el Procampo y Procampo Alterno o que tengan el reconocimiento de la autoridad local de haber cultivado maíz el ciclo pasado y dará preferencia a las organizaciones cuyo número de integrantes y superficie propicie economías de escala, menores costos de transacción o de gestión económica, así como una oferta más competitiva hacia los mercados terminales. Requisitos. Para acceder a los apoyos, los productores y sus organizaciones deberán entregar en el Distrito de Desarrollo Rural que le corresponda la solicitud de elegibilidad y esperar el dictamen. 2. Entregar a FIRCO el dictamen de elegibilidad positivo y la solicitud de apoyos, y esperar respuesta en un plazo máximo de 15 días naturales. 3. Firmar un convenio entre la organización y FIRCO estableciendo los derechos y obligaciones de las partes y las metas de incremento en rendimientos y productividad. Criterios de elegibilidad. Las solicitudes de apoyo se atenderán de acuerdo a los siguientes criterios. 1. Orden cronológico de recepción de la solicitud. 2. Perspectiva de capitalización de los apoyos del PROMAF. 3. Sustento de la propuesta para incrementar la productividad y rentabilidad de la producción mediante el abatimiento de los costos de producción y la inserción en los mercados terminales. 4. Impactos en el ingreso de los productores. 5. Impacto social. Es una visión integral de atención, donde además estamos conjuntando varios esfuerzos de la Secretaría en un solo programa, que eso nos da también una manera más simple de atender las cosas por una sola ventanilla. Por una sola ventanilla, que en este caso estamos hablando del programa PROMAF. Las intenciones del PROMAF es subir efectivamente la producción, volumen, productividad por hectárea, pero a su vez también subir el ingreso a los productores. De lo que se trata es que los productores ganen más dinero. Fondos de garantía y apoyo a la producción agrícola. Para promover la capitalización de los productores, facilitar el acceso al financiamiento y a esquemas de administración de riesgos, el PROMAF apoya la constitución y el fortalecimiento de fondos de garantías líquidas a través de grupos de productores y organizaciones económicas. Con este fin, es conveniente considerar que para el otorgamiento de créditos, las instituciones financieras, sean bancos, intermediarios financieros u otros organismos, dentro de sus requisitos, piden garantías para que el solicitante pueda ser sujeto de crédito. Así tenemos que estas garantías pueden ser prendarias, hipotecarias o líquidas. Las garantías prendarias están soportadas en bienes muebles.
como lo pueden ser vehículos, maquinaria, implementos, ganado de registro, entre otros. Las garantías hipotecarias se componen de bienes inmuebles, como lo son terrenos rústicos y urbanos, casas habitación u otras edificaciones. Las garantías líquidas son constituidas mediante el depósito formal de recursos monetarios, conforme a las reglas establecidas por la fuente crediticia. Como lo vimos en la clase anterior, el PROMAF contempla la canalización de los apoyos destinados al avío de maíz y frijol, así como a infraestructura básica, a través de un esquema de aportación para constituir garantías líquidas. De este modo, se crean mecanismos para acrecentar las posibilidades de financiamiento para la producción, transformación y comercialización mediante la obtención de líneas de crédito con los organismos financieros. Sin embargo, es muy importante que la constitución de las garantías líquidas se dé en forma organizada, de modo que la asociación entre varios productores permita crear un fondo de garantía con mayores recursos, lo cual tendrá más ventajas para la tramitación del crédito. Existen diferentes alternativas financieras para conformar el fondo de garantía, de modo que quede formalmente establecido con los derechos y obligaciones para cada socio integrante, así como las atribuciones y responsabilidades de la persona o personas designadas para la administración y el buen uso del fondo de garantía. De esta manera, de acuerdo con la institución financiera a quien se solicite el crédito, se puede optar desde realizar el depósito de la garantía en una cuenta bancaria con las características que la institución disponga para su seguridad, hasta la constitución de un fideicomiso sustentado en un contrato entre los productores asociados que brinda mayor seguridad jurídica y normativa para el manejo del fondo de garantía. La selección que se haga de cualquiera de las anteriores alternativas debe tomar en cuenta una serie de criterios que cumplan con las expectativas y condiciones del grupo u organización de productores, como lo son: 1. Objetivos y alcances del fondo. 2. Claridad en los derechos de propiedad. 3. Seguridad jurídica. 4. Facilidad y confianza administrativa. 5. Agilidad en los trámites. Al obtener la línea de crédito avalada con el fondo de garantía, es necesario realizar un adecuado aprovechamiento de los recursos disponibles. Por ello, el grupo de productores o la organización económica, como socios del fondo de garantía y sujetos de apoyo crediticio, deben estar muy atentos en el manejo y destino de los recursos del crédito, con la finalidad de que se logre una buena administración y se cumplan los objetivos que se han acordado. Con la línea de crédito, se pueden realizar compras consolidadas de los insumos o servicios a la producción, asegurando su calidad y oportunidad en la entrega, con la finalidad de realizar las labores agrícolas con oportunidad y aplicar las recomendaciones tecnológicas más propicias para la región. Asimismo, se propicia el fortalecimiento de la organización económica de los productores, dado que se comparten intereses y compromisos selectivos, en los que debe prevalecer la confianza y la responsabilidad solidaria para sacar adelante los proyectos y acciones de interés común, en los que pueden estar considerados la aplicación de nuevas tecnologías para incrementar la producción y productividad en el cultivo del maíz y el frijol, adquirir maquinaria y equipos que mejoren las prácticas productivas de beneficio, transformación o distribución de estos granos básicos, instalar infraestructura que proporcione mejores condiciones para la producción y comercialización, o bien conformar empresas de servicios y apoyos a la cadena agroalimentaria del maíz y el frijol. para realizar una administración eficiente y transparente del fondo de garantía y la línea de crédito. El grupo de productores o la organización debe seleccionar una persona responsable y con las capacidades requeridas para realizar las operaciones, registros e informes
sobre el manejo del crédito y la situación del fondo de garantía. En el caso de que el fondo se integre a través de un fideicomiso, requiere ser administrado con transparencia, objetividad, profesionalismo y equidad. Para ello, es necesario el nombramiento de un comité técnico y un gerente, debiendo contar con capacidades individuales y disposición a trabajar en equipo, generando una buena reputación y la protección de los recursos. El comité técnico deberá estar integrado por un presidente, un secretario y un tesorero, con sus respectivos suplentes, y tantos vocales como sean necesarios. Sus funciones quedarán definidas desde la constitución misma del fideicomiso. Cada socio debe ser bien informado sobre los apoyos crediticios que le han sido entregados, ya sea en efectivo o en especie, así como los intereses generados, a fin de que cubra con oportunidad los adeudos correspondientes. Pagar con suficiencia y oportunidad asegura la consolidación del fondo de garantía, con lo que se va construyendo un instrumento que permite incrementar las oportunidades de crédito y los beneficios del PROMAF para los años subsecuentes. Planeación y organización del ciclo agrícola. En general, los productores de maíz y frijol en México trabajan de manera aislada, realizando de forma individual sus compras de insumos y servicios requeridos para la producción, así como la venta de sus productos. Esto coloca a la mayoría de las unidades de producción en serias desventajas, dado que al ser la mayoría pequeñas, se ven obligadas a comprar caro y en condiciones que ponen en riesgo la calidad y oportunidad de los insumos y servicios que requieren para producir. Por otra parte, venden más barato, pues el volumen de venta no da para realizar una adecuada negociación con los compradores, y mucho menos llegar a otros eslabones de la cadena de consumo, que les daría la oportunidad de mejorar los precios. Asimismo, pierden la oportunidad de llevar a cabo procesos de agregación de valor, como pueden ser el beneficiado o transformación de los granos, con lo que se tendría la posibilidad de incrementar el ingreso de los productores. Al trabajar, también de manera individual, se limita el acceso a los servicios de apoyo técnico, que les permite llevar a cabo cambios tecnológicos que mejoren los niveles de producción y productividad, y con ello la rentabilidad e ingreso derivado del cultivo de maíz y de frijol. Estas condiciones limitan su competitividad y la posibilidad de insertarse en otros eslabones de la cadena productiva, alejándose aún más de los mercados y de la posibilidad de retener mayores ingresos para ellos y sus familias, siendo indispensable entonces su organización, con lo cual podrían transformar las limitaciones en oportunidades. En este sentido, es necesario hacer una revisión de cómo hemos venido trabajando anteriormente en estos cultivos y que veamos los resultados que hemos obtenido. En cuanto a la tecnología que hemos venido empleando, cuándo, cómo y a quién le compramos los insumos y los servicios que necesitamos, en qué condiciones y a quién hemos vendido nuestra producción. Así, podemos identificar dónde tenemos las oportunidades para mejorar nuestra manera de hacer las cosas y con ello la productividad y rentabilidad de nuestras actividades. Es muy importante sumar los esfuerzos del grupo u organización de productores en torno a los puntos que son de interés común. Por ello, la identificación de oportunidades de mejora nos permite decidir sobre los aspectos que son clave a resolver y atender para alcanzar las metas de producción, productividad e ingreso que deseamos. Con este fin, un primer paso es que el grupo de productores se trace un propósito común hacia el cual todos colaboren, como pueden ser acceder al crédito, mejorar la tecnología, lograr la compra de insumos y servicios más baratos, más oportunos y de mejor calidad, incrementar la producción y la calidad de los productos,
agregar valor, vender a mejores precios, fortalecer la organización, obtener mejores ingresos. Lo importante es que el grupo asuma el compromiso de trabajar de manera organizada para que juntos puedan alcanzar los objetivos que se han propuesto. El siguiente paso es planear el proceso de producción, para lo cual lo primero que debemos decidir es el tipo de producto que vamos a obtener. Por ejemplo, debemos tener claro si el maíz o el frijol lo queremos para la venta del grano en el mercado local, regional o nacional. De este modo, es importante acordar qué variedad sería mejor producir para asegurar la venta y el buen precio, las características de color, tamaño, dureza, humedad, daños y otros aspectos que nos piden los compradores para obtener buen precio. También se requiere establecer cuál es el volumen de producción esperado, o bien, como en el caso del maíz, definir con claridad si la finalidad es producir forraje o granos. Todo ello es de suma importancia para planear el proceso de producción y decidir la tecnología que vamos a emplear, con especial atención en la semilla que vamos a usar, qué densidad de plantas por hectárea es la más apropiada, los fertilizantes u otras fuentes de nutrientes que habremos de emplear, y las prácticas de control de plagas, enfermedades y malas hierbas que tendremos que prever, así como las otras labores que se requieren para que el cultivo se desarrolle de manera adecuada. Estas acciones se concretan en lo que llamamos planeación, entendida como un proceso por medio del cual se proyectan y se establecen las bases de las actividades a desarrollar, con el objeto de minimizar los riesgos y aprovechar las oportunidades y los recursos disponibles. Para la planeación, se decide el qué hacer, cómo, cuándo hacerlo y quién debe hacerlo. Se deben elaborar pronósticos, establecer metas y seleccionar los procedimientos para tomar decisiones acertadas que nos permitan resolver los problemas a los que nos enfrentamos en la producción. Para poder detectar los problemas, riesgos y oportunidades, debemos realizar algunos ejercicios que nos darán un diagnóstico para conocer las condiciones en las que nos encontramos. El resultado nos dará información para poder hacer una buena planeación del próximo ciclo agrícola y para mejorar nuestra producción, calidad y condiciones. Al implementar un sistema de planeación para el proceso de producción de maíz y frijol, podremos revertir las condiciones que limitan el desarrollo de nuestras unidades de producción, con beneficios a corto, mediano y largo plazo, e impactos en lo personal, lo colectivo y en lo comunitario. La planeación es una herramienta de suma importancia que facilita la integración y organización del grupo a partir del diagnóstico. Permite tomar decisiones oportunas, determinar los requerimientos y mejoras necesarias para la producción, facilita el acceso al financiamiento, la capacitación y la asesoría técnica, y al establecer mecanismos de evaluación, se promueve la mejora continua en las acciones que emprendamos. Preparación del terreno. En la clase pasada, se hizo un diagnóstico del ciclo productivo anterior, donde se detectaron los resultados y los problemas enfrentados con la finalidad de realizar un plan para lograr una mejor calidad en el producto final. Para llevar a cabo la planificación, es necesario tomar en cuenta los factores que tienen que ver con el proceso productivo del frijol y las estrategias para su mejoramiento. En esta clase, hablaremos de la preparación del terreno, un tema de gran importancia para el cultivo del frijol, que se realiza con la finalidad de generar las mejores condiciones en el terreno y favorecer la germinación de las semillas. La labranza convencional es el método de preparación más común y se emplea maquinaria o tracción animal.
Puede incluir todos o algunos de los siguientes pasos. Subsoleo, barbecho, rastreo y nivelado del terreno, repitiéndose en ocasiones algunas de estas prácticas en función de las condiciones del terreno. El subsoleo tiene el propósito de romper las zonas compactadas de las capas inferiores del suelo o subsuelo, romper terrones, destroncar y despedregar para permitir el libre movimiento del agua y del aire. Además, facilita las labores de nivelación y surcado, favoreciendo la adecuada penetración de las raíces de la planta. Solo se realiza donde existen problemas de compactación y drenaje, resultado de la utilización continua de tractores y equipos, lo que tiene efectos directos en la degradación del suelo y en el rendimiento de la producción. Al voltear la tierra por medio del barbecho, se favorece el aprovechamiento de la humedad, al facilitar la filtración de agua a capas más profundas del suelo. Permite la incorporación de residuos de cosechas para su descomposición e integración. Se reduce la presencia de malezas y se interrumpen las etapas de vida de larvas de insectos. El terreno nosotros lo preparamos después de que nos cosechamos. Nosotros tenemos que preparar el terreno dándole un barbecho. Después del barbecho lo vemos si el terreno tiene hierba. Hay que darle un arrastre así para tenerlo limpio y anivelar el terreno. El rastreo consiste en desmoronar los terrones de mayor tamaño, lo que afina la capa arable del terreno, facilitando la filtración y mejor aprovechamiento del agua y del aire, generando condiciones para la germinación. La nivelación del terreno tiene como objetivo lograr una buena distribución y aprovechamiento del agua para el cultivo del frijol y un mejor trazado de los surcos. Las ventajas de esta labranza son que existe una gran diversidad y disponibilidad de maquinaria, implementos y equipo, así como una mayor cantidad de información técnica, lo que hace que este sistema de preparación sea el más común en todo el país. Por lo tanto, es conveniente buscar su mejora, mediante un plan de trabajo que considere las actividades, la época y las condiciones más adecuadas para su realización, así como recurrir al acompañamiento técnico a través del cual conoceremos el paquete tecnológico más apropiado para la región. En esta clase, vimos el tema Preparación del terreno para la siembra del frijol. Se mostró la importancia de realizar adecuadamente esta práctica para generar las condiciones apropiadas en el suelo que faciliten el crecimiento de la planta. En la siguiente clase, conoceremos los elementos necesarios para el establecimiento del cultivo del frijol, como son el uso de variedades y semillas adecuadas y la forma como se ordena el cultivo en el terreno. Ahora, iremos a nuestro cuaderno del participante y al trabajo práctico, y con la ayuda del acompañante técnico, expondremos nuestras dudas y comentarios. Establecimiento del cultivo. En el tema anterior, vimos la preparación del terreno, que nos permite generar las condiciones propicias para favorecer la germinación de las semillas. Revisamos la labranza convencional, donde su característica principal es la remoción del suelo a partir de las actividades de subsoleo, barbecho, rastreo, nivelación y surcado. En esta clase abordaremos el tema relacionado con el establecimiento del cultivo, el cual incluye la selección adecuada de una buena variedad de frijol que responda a las exigencias del mercado y el tipo de semilla que sembraremos. Asimismo, veremos cómo sembrar y distribuir la semilla en el terreno. La siembra con la variedad de frijol y el tipo de semilla más recomendable
requiere de analizar las diferentes variedades existentes, que pueden satisfacer las demandas del mercado y acorde a las condiciones agroclimáticas de la región. Con respecto a las variedades de frijol, es necesario identificar algunas formas de clasificación. De acuerdo a la normatividad mexicana, se clasifica en categoría extra, primera y segunda, que considera aspectos de calidad como la humedad y tiempo de cocción, características que toman en cuenta los consumidores. Por su color, el frijol se puede clasificar en negros, claros, pintos y de color, entre otros. Por su hábito de crecimiento, las variedades se pueden clasificar en erectas y postradas. Por su tiempo de crecimiento y reproducción, conocido como ciclo biológico, las variedades de frijol se clasifican en tardías y tempranas. Las tardías duran de 120 a 160 días para su maduración, mientras que las variedades tempranas tardan en madurar de 80 a 100 días. Considerando las diversas formas de clasificación, es posible identificar la variedad de frijol más conveniente a sembrar. La selección de la variedad y el tipo de semilla se realizará de acuerdo a la disponibilidad que se tenga en la región, tomando en cuenta los rendimientos que queremos alcanzar y sobre todo las preferencias que nos marcan los mercados. La calidad de la semilla es el resultado de un conjunto de cualidades que permiten un cultivo uniforme, con plantas vigorosas, sanas y representativas de la variedad que se seleccione. La calidad constituye uno de los factores que afectan en mayor proporción el rendimiento del cultivo y pueden representar el éxito de la cosecha, por lo que el productor debe ser cuidadoso en la selección de su semilla. Para obtener altos rendimientos en frijol, se recomienda utilizar variedades mejoradas generadas por la investigación, a las cuales se les ha incorporado resistencia o tolerancia a las enfermedades, a suelos de baja fertilidad y además son de amplia adaptación agroclimática. Estas variedades presentan además un comportamiento homogéneo, es decir, su desarrollo es más uniforme, garantizando su rendimiento y rentabilidad para el productor al estar acompañadas de un paquete tecnológico. Para decidir qué tipo de semilla sembrar, se deben tomar en cuenta la disposición y costo de la semilla, el paquete tecnológico, así como las exigencias de los compradores finales de nuestro producto, por lo que sugerimos apoyarse en el acompañante técnico. En México, el INIFAP cuenta con diferentes centros de mejoramiento genético del frijol, en donde se generan variedades para satisfacer con eficiencia y calidad las demandas del productor. Ya seleccionado el tipo de semilla, será necesario determinar qué cantidad se requiere para la siembra. Para hacer el cálculo de la semilla necesaria, debemos considerar dos aspectos. Primero, el porcentaje de germinación de la semilla, el cual debe ser como mínimo del 85%. Y en segundo lugar, cómo realizar la siembra para alcanzar el número de plantas que recomienda el paquete tecnológico. El porcentaje de germinación consiste en determinar qué tantas semillas de las que sembraremos tienen capacidad de nacer. Para ello se realiza una prueba de germinación, para lo cual se siembran 100 semillas y unos días después se verifica su nacencia y se registra cuántas de ellas alcanzaron su germinación. Consulta el cuadernillo del participante, analízalo en grupo con los demás productores y con ayuda del acompañante técnico, realicen un ejercicio para calcular el porcentaje de germinación. Determinado el porcentaje de germinación, podemos estimar la cantidad de semillas que requerimos en nuestro terreno. Una adecuada planeación de la siembra se realiza con base a la cantidad de semilla por hectárea recomendada en su localidad. De esta forma, se aprovecha mejor el terreno y se obtiene una mayor uniformidad en el cultivo, ya que les proporciona espacio vital a las plantas
evitando la competencia por nutrientes, luz y agua, lo cual favorece su desarrollo. La uniformidad temporal es el brote parejo de las plantas. Cuando el brote de las plantas no es uniforme, unas plantas dominan a otras. La nacencia de la semilla depende de la humedad en el suelo, de diferencias en la profundidad de la siembra, el contacto semilla-suelo o debido al daño provocado por insectos. Una vez que definimos las características de la preparación del terreno, se realiza el surcado y la siembra. Los métodos de siembra pueden ser diversos de acuerdo a la variedad a sembrar, del suelo, de la disponibilidad del agua y de los recursos del productor. De esta manera, la siembra se puede realizar de forma manual o mecanizada, bajo condiciones de temporal o de riego. Cada variedad de frijol, de acuerdo a su arquitectura o porte, requiere de un método de siembra específica para obtener el máximo rendimiento en la cosecha, por lo que es importante apoyarse en el acompañante técnico para obtener la información respecto al paquete tecnológico recomendado. En esta clase vimos un tema importante, el establecimiento del cultivo del frijol. Hablamos sobre la selección de la variedad, el tipo de semilla a sembrar y cómo distribuir las plantas en el terreno. La importancia de la selección de la variedad y tipo de semilla a usar responde a las necesidades del mercado y a las condiciones agroclimáticas de la región. En la siguiente clase, aprenderemos las consideraciones básicas sobre nutrición vegetal, cómo es el análisis del suelo, los requerimientos nutricionales, los tipos de abono y fórmulas de fertilización adecuada y las buenas prácticas para su aplicación. Pasemos a revisar el cuaderno del participante y a realizar las actividades prácticas con ayuda del acompañante técnico. Nutrición vegetal. En la clase anterior, presentamos los principales pasos para el establecimiento del cultivo, donde es necesario tomar en cuenta el tipo y calidad de la semilla a utilizar. Vimos que para garantizar una mejor producción de frijol en cuanto a cantidad y calidad se refiere, es importante la buena elección de la semilla y cómo distribuir las plantas en el terreno. En esta clase conoceremos la importancia de la nutrición vegetal, la cual consiste en brindarle a la planta los elementos o nutrientes necesarios para su óptimo desarrollo. A través de su conocimiento, podemos entender la importancia que tienen las relaciones del suelo, planta, clima, nutrientes para el crecimiento del cultivo. Por ello es importante mantener el equilibrio entre lo que la planta necesita y los nutrientes que tiene el suelo. Requiere del diseño de un programa nutricional para el cultivo, que implica una serie de pasos como son: realizar un análisis y muestreo del suelo para determinar cuáles son los nutrientes que se requieren, lo cual nos permitirá tomar decisiones en cuanto al nutriente, la dosis, fuente, época y forma de aplicación, y de esta manera obtener un cultivo sano, productivo y de mayor calidad. Toda la cuestión de la nutrición, un buen manejo del fertilizante nos va a dar unos mayores rendimientos en el cultivo, definitivamente. Todo tiene que ser con medida, lo sabemos, como en el caso humano, tanto nos puede afectar unas bajas dosis de fertilizante como una sobredosis. El análisis del suelo es una prueba de laboratorio que se realiza para conocer la falta de nutrientes en el suelo y la condición química que guarda este, como es pH ácido o alcalino. Con dicha información, se tomarán las decisiones para corregirlo y las recomendaciones de las dosis de fertilización, de tal manera que no se apliquen excesivas cantidades de fertilizantes que eleven los costos de producción y contaminen el suelo y los mantos freáticos. Para realizar el análisis del suelo, es necesario hacer una buena representación del terreno,
a partir de la toma de muestras que nos brinden todas sus características. Estas muestras deben realizarse de manera adecuada y mandarlas a un laboratorio. Se recomienda consultar el cuaderno del participante y, con la asesoría del acompañante técnico, conocer la forma correcta de levantar las muestras e identificar los laboratorios que garanticen un buen análisis del suelo. Los nutrientes son sustancias y elementos químicos u orgánicos necesarios para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Estas los toman del suelo por las raíces y del aire por las hojas. De esta forma, se nutren de acuerdo a sus necesidades. Los nutrientes se clasifican en macronutrientes, que incluyen al nitrógeno, fósforo y potasio, que son los que más requieren las plantas. Los secundarios son el calcio, magnesio y azufre. Y finalmente los micronutrientes, que se requieren en pequeñísimas cantidades como son el hierro, manganeso, cobre, boro, zinc y molibdeno, entre otros. La fuente de donde se obtienen los nutrientes que el terreno requiere de acuerdo al resultado del análisis del suelo se proporcionan a través de fertilizantes, los cuales se clasifican en orgánicos e inorgánicos. Los fertilizantes orgánicos, también llamados abonos, generalmente son estiércoles y residuos de plantas que se descomponen o degradan a partir de los microorganismos del suelo y de la presencia de oxígeno. La producción de abonos orgánicos se realiza a través de una técnica llamada composteo o compostaje, mediante la cual se pueden obtener grandes cantidades a nivel industrial o menores a nivel casero, y su aplicación garantiza un mejor aprovechamiento que dará como resultado una tierra fértil, rica en nutrientes y aprovechable para la planta. Los fertilizantes inorgánicos son aquellos productos fabricados cuyo origen no es natural, y los podemos encontrar en 3 presentaciones: líquida, sólida y en forma de gas. Estos fertilizantes o insumos químicos contienen diversas concentraciones del nutriente que necesita el suelo, expresadas por el fabricante en porcentajes. En general, llevan marcados 3 números, indicando las proporciones de los 3 macronutrientes: nitrógeno, fósforo y potasio. Los fertilizantes se aplican de diferentes maneras, de acuerdo a su presentación. Cuando estos son granulados, su aplicación es superficial, sobre la tierra, y de preferencia se deben tapar con esta. Si es líquido, se inyecta al suelo con equipo especial, y en su presentación en forma de gas, como el amoníaco anhidro, se suministra con maquinaria especializada debajo de la superficie del suelo. Para llevar a cabo la fertilización, es necesario identificar la etapa del cultivo, debido a que cada una de ellas requiere de diferentes dosis. Con la ayuda del acompañante técnico y apoyándote en el paquete tecnológico local, obtendrás la dosis adecuada, tipos de fertilizantes químicos, forma y época de aplicación. Los fertilizantes inorgánicos, al ser productos químicos, deben manejarse con cuidado. En caso de mezclarse diferentes fertilizantes, solicitar asesoramiento para su correcta mezcla física y aplicación. Siempre debe usarse equipo en buen estado y de acuerdo a las indicaciones técnicas, y utilizar ropa adecuada y evitando el contacto con la piel. Por otra parte, el uso excesivo de fertilizantes químicos en el suelo provoca problemas de contaminación en otras áreas y cuerpos de agua, lo que tiene un efecto negativo en la fauna y flora, por lo que en nuestro proceso de desarrollo de planificación nutricional es necesario tomar en cuenta estos factores que afectan el ambiente, la economía del productor y la calidad del cultivo que deseamos obtener. En esta clase presentamos la importancia de la nutrición vegetal, información básica del muestreo y análisis del suelo, lo cual nos ayuda a tomar decisiones sobre el tipo, dosis, época y forma de aplicación del fertilizante que debemos usar.
En la siguiente clase se presentará el manejo integrado de plagas, enfermedades y malas hierbas, como una alternativa para contrarrestar estos problemas, de manera que ayude al mejoramiento de la producción de frijol, al disminuir los daños provocados por este tipo de organismos. Ahora, iremos a nuestro cuaderno del participante y con la ayuda del acompañante técnico, expondremos nuestras dudas y comentarios. Manejo integrado de plagas, enfermedades y malezas. En la clase anterior, presentamos la importancia de la nutrición vegetal, información básica del muestreo y análisis del suelo, lo cual nos ayuda a tomar decisiones sobre el tipo, dosis, época y forma de aplicación del fertilizante que debemos usar. Entre los factores bióticos que afectan el cultivo del frijol se encuentran las malezas, las plagas y las enfermedades. Para el control de estos organismos se cuenta con tecnología que permite mantener limpio el cultivo de malezas, reducir la población de insectos, plagas y prevenir enfermedades. Los métodos de control implican la realización de una constante supervisión o monitoreo del cultivo para detectar oportunamente la presencia de plagas, enfermedades y malezas. Para este fin, se requiere conocer el umbral de daño económico. El umbral de daño económico es una herramienta que nos permite saber cuántas plantas pueden ser dañadas por una plaga o enfermedad, sin que representen un riesgo de mayor infestación para todo el cultivo. Esta herramienta es de gran utilidad para saber en qué momento es necesario aplicar un método de prevención y control. De esta forma, se evitarán daños para la totalidad de la producción, que pueden afectar de manera importante a la economía e ingresos del productor, ya que los rendimientos pueden disminuir significativamente. Para conocer y determinar el umbral de daño económico, se recomienda consultar al acompañante técnico, o bien acudir al campo experimental del INIFAP más cercano a su localidad, donde pueden solicitar más información. Se le conoce como manejo integrado porque su implementación considera una secuencia de acciones y actividades que permiten minimizar estos daños. Las acciones son monitoreo o supervisión constante del cultivo, detección oportuna de organismos dañinos, elección de un método de control adecuado y seguimiento de buenas prácticas para el manejo y uso de sustancias químicas. Es importante que al observar insectos o plagas, se mantenga un monitoreo de su población para definir el momento oportuno de la aplicación de insecticidas. Cabe destacar que existen plagas como la mosquita blanca que transmite enfermedades virales. Su oportuno control reduce daños futuros al cultivo. En primer lugar, hablaremos de las plagas que afectan a la planta del frijol y que se identifican por la aparición repentina y descontrolada de insectos, provocando daños en raíces, tallos, hojas, vainas y granos. En el frijol se presentan una diversidad de plagas, tanto en campo como en bodega. Las más comunes en campo son gallina ciega, diabrótica, picudos, frailecillo, mosquita blanca, chicharritas, minador de hoja, gusano trozador y conchuelas, mientras que la plaga más común en el almacén es el gorgojo. Ahora veremos las enfermedades de la planta del frijol, que son anormalidades o alteraciones provocadas por la presencia de hongos, bacterias y virus que afectan el crecimiento, el desarrollo y la productividad de nuestros cultivos. Las enfermedades que se presentan con más frecuencia en el cultivo del frijol son antracnosis, roya o chahuistle, mancha angular, tizón común y de halo. Por lo que respecta a las malezas en cada región agrícola o zona del país, se dan diferentes nombres a estas, las cuales compiten por nutrientes, luz y agua con el frijol.
razón por la cual es importante realizar acciones que permitan su manejo y control oportuno dentro de los primeros 30 días. El control de malezas se realiza en forma cultural con pasos de cultivadora durante los primeros 30 días, y la otra alternativa es el control químico, a base de herbicidas selectivos, preemergentes y postemergentes para el combate de las malas hierbas de hoja ancha y angosta. Para la prevención de enfermedades se sugiere utilizar variedades e híbridos mejorados que son resistentes y tolerantes a estos organismos. Sin embargo, en caso de que favorecidas por los factores climáticos se presentaran estas, se tendrá que recurrir a la aplicación de fungicidas o bactericidas. Es necesario implementar buenas prácticas para el almacenamiento, el transporte, la dosificación y la aplicación de agroquímicos, así como en el manejo de equipos y destrucción de envases después de la aplicación de dichos productos. Dejamos un tiempo adecuado, unas horas, que debe de que pase, que ya hizo efecto, o sea, aunque ahí queda, ¿no? De todos modos, y la volvemos otra vez a la gente y ya le decimos que cuando anden trabajando ahí, que en cuanto salgan a comer, que se laven bien las manos, que no se tienten con los dedos, a veces se tiente algo, que no se tiente nada, ni los ojos, ni en cuanto lleguen al comedor, antes de entrar para adentro, que se laven bien las manos, porque de todos modos quedan resinos ahí en la hoja, en el tallo. Entonces, pues, evitarles todo lo posible, ¿verdad? Que no va a haber un riesgo de alguna intoxicación que les pueda ocasionar algo, ¿verdad? Las buenas prácticas para el manejo de agroquímicos sirven para la protección y el cuidado personal de quien aplica los agroquímicos y tienen la finalidad de evitar intoxicaciones, accidentes y derrames que contaminen el ambiente. Las recomendaciones básicas para un manejo adecuado de agroquímicos son: leer el grado de toxicidad del producto, no transportarlos dentro de la cabina del conductor, no almacenarlos junto a ropa, alimentos y forrajes, guardarlos fuera de la casa y lejos del alcance de los niños. Para la aplicación de agroquímicos, es necesario utilizar un equipo de seguridad que incluye guantes y botas de hule resistentes a los químicos, overol completo, respirador o mascarilla y sombrero. Este es un traje especial, resistente, no es penetrable en algún derrame. Yo uso esta chamarra con el gorro, uso el pantalón, los guantes, los lentes y estas botas. También uso mascarillas. Esta mascarilla tiene un cartucho que trae carbón, que después de que se usa, se le cambia. Esto ya no lo volvemos a usar. Yo le recomiendo a mis compañeros que no tomen, que no fumen, pues que no tomen dentro de su cuerpo de agua, que no fumen, que no coman, o si por caso se llega la hora de comer, lavarse las manos con abundante agua y jabón. Ya cuando llegamos a la casa, ya no revolver la ropa que traes con la ropa limpia. La ropa que traes hay que dejarla afuera, hay que ir a bañarse inmediatamente y cambiarse de ropa. No jugar con los niños, ni arrimarse a la mujer, ni menos a la cocina, no, nada de eso. ¿Por qué? Por el riesgo que trae uno, por los químicos que trae uno en la ropa. Pues. Se deben tomar en cuenta las recomendaciones que establece el cuaderno del participante. Sugerimos consultarlas y realizar las actividades en grupo con la asesoría del acompañante técnico. Con estas acciones, el manejo integrado permite optimizar los recursos utilizados en el control de plagas, enfermedades y malezas. Debemos en todo momento considerar un mínimo de efectos ambientales, estableciendo que la utilización de productos químicos se realice de forma planeada, adecuada y correcta.
Con lo anterior, se obtendrá un mayor rendimiento y grano de calidad, con mejor aceptación en el mercado. Esto representa posibilidades de ahorro en inversión y mejores ingresos para el productor. En esta clase, presentamos información sobre el manejo y control de plagas, enfermedades y malezas que se presentan en el cultivo del frijol, que cuando no son controlados adecuadamente, tienen efectos directos sobre la producción y la calidad de la cosecha. Vimos que el uso inadecuado de agroquímicos y la falta de asesoría técnica puede provocar daños en la salud de las personas y al ambiente. Se mostró que el manejo integrado de plagas, enfermedades y malezas es una alternativa para resolver esta problemática, lo que a su vez favorece la producción y la calidad del frijol. De igual forma, se presentaron algunas buenas prácticas para el manejo, transportación, aplicación y dosificación de productos químicos en la actividad agrícola. En la siguiente clase, presentaremos los temas relacionados al riego, la importancia de su programación, los diferentes usos del agua, la captación y utilización de lluvias en zonas de temporal, la producción agrícola en temporal o bajo riego, así como las buenas prácticas que deben seguirse para optimizar el uso del agua. Ahora, iremos a nuestro cuaderno del participante y al trabajo práctico. Y con la ayuda del acompañante técnico, expondremos nuestras dudas y comentarios. Riego agrícola. En la clase anterior, presentamos información sobre el manejo integrado de plagas, enfermedades y malezas que se presentan en el cultivo del frijol, mismas que tienen efectos directos sobre la producción y la calidad de la cosecha cuando estos no son controlados adecuadamente. Vimos que el uso inadecuado y sin asesoría técnica de agroquímicos puede provocar daños en la salud de las personas y al ambiente. De igual forma, se presentaron algunas buenas prácticas para el manejo, transportación, aplicación y dosificación de productos químicos en la actividad agrícola. El agua es un recurso indispensable para que realicemos nuestras actividades diarias, tanto productivas como sociales. Debido al rápido crecimiento poblacional y a los cambios en la economía nacional, existe una mayor demanda de agua para consumo humano e industrial, por lo que cada día es más complicado y costoso realizar la distribución. En el sector agrícola, la escasa y deteriorada infraestructura para riego, la falta de cultura del manejo del agua, así como la continua contaminación de ríos, lagunas y cuerpos de agua, provocan que haya una menor disponibilidad de agua para los cultivos, afectando el crecimiento y la productividad de dicho sector. Aunado a lo anterior, una parte considerable de la producción se realiza en condiciones de temporal, quedando sujeta a la presencia de lluvias que, cada vez, son más esporádicas a causa del cambio climático. Estas condiciones nos generan incertidumbre y afectan directamente los rendimientos esperados, así como nuestra productividad e ingresos. Situación que se agudiza cuando no se cuenta con información precisa y oportuna sobre el uso eficiente del agua disponible, para lo cual es necesario que exista un acompañamiento técnico que permita la implementación de sistemas de riego eficientes. En esta clase, veremos los temas relacionados al riego, la importancia de su programación, los diferentes usos del agua, la captación y utilización de lluvias en zonas de temporal, la producción agrícola en temporal o bajo riego, así como las buenas prácticas que deben seguirse para optimizar el uso del agua. En la actividad agrícola, el agua es fundamental para atender los requerimientos de las plantas cultivadas, lo que permite superar el estrés hídrico de las plantas para mantener su crecimiento, desarrollo y producción. La demanda de agua del frijol
depende de la etapa de desarrollo del cultivo y del tipo de suelo donde se haya realizado la siembra. A esto se le conoce como relación planta-suelo-agua. Es importante que no falte agua en las etapas de germinación, crecimiento vegetativo, floración, formación y llenado de grano en el cultivo de frijol. Esta relación en el frijol se puede ejemplificar de la siguiente forma. Las raíces ocupan distintas profundidades de acuerdo a su crecimiento y desarrollo. Por lo tanto, la exigencia de agua es diferente en cada etapa. Es decir, la cantidad que se proporcione a las plantas debe considerar dichas etapas y el tipo de suelo donde sembramos. Otra condicionante para el desarrollo de la actividad agrícola es la disponibilidad de agua en el lugar donde se practica. En ese sentido, las modalidades de producción son de temporal y de riego, o bien una combinación de ambas. La producción de frijol bajo temporal se realiza en la mayor parte del país, donde se aprovecha la temporada de lluvias para cubrir las necesidades de agua del cultivo. En esta modalidad, los rendimientos del cultivo dependen, en gran medida, de la cantidad de agua de lluvia que se presente en el ciclo agrícola, siendo esto una limitante para mejorar nuestra productividad e ingresos. La producción en temporal requiere una plena identificación de las fechas de inicio de temporada de lluvias y hacer anticipadamente las labores de preparación del terreno y de siembra. Así, el agua es aprovechada al máximo por las plantas, cubriendo de forma parcial las necesidades hídricas del frijol. Sin embargo, el cambio climático a nivel global ha provocado que la temporada de lluvias sea cada vez menos predecible, lo que repercute en el cultivo del frijol y los rendimientos esperados, afectando nuestros ingresos. Para reducir esta problemática en la producción de frijol bajo temporal, se pueden emplear técnicas tales como construcción de vasos captadores, piletas u ollas de agua, mismas que sirven para captar agua de lluvia y utilizarla posteriormente para el riego. Los tipos de riego pueden clasificarse de acuerdo al momento en que se aplica, teniendo las siguientes denominaciones: de presiembra, de nacencia, complementario y de auxilio. El riego de presiembra se hace con la finalidad de preparar el terreno, aportándole un nivel de humedad adecuado que permita la germinación de las semillas que se van a sembrar. El riego de nacencia se aplica para que las plantas broten a la superficie del suelo de forma más o menos uniforme. De ese modo, el cultivo tendrá un crecimiento y desarrollo homogéneo. El riego de auxilio se emplea después de la nacencia y sirve para cubrir la demanda de agua de las plantas sembradas durante todo el ciclo para favorecer su crecimiento y desarrollo. El riego complementario es utilizado en momentos críticos tales como exceso de calor o falta de humedad, que pueden provocar el marchitamiento de las plantas, o bien cuando la planta se encuentra en la etapa de llenado de grano. Para que el frijol tenga suficiente agua para su crecimiento, desarrollo óptimo y buen rendimiento, se pueden utilizar sistemas de riego de acuerdo a la modalidad de producción y a nuestras posibilidades económicas. Al contar con un sistema de riego eficiente, podemos aumentar nuestra productividad y generar mejores opciones de ingresos. Los métodos de riego se diferencian por la forma en que se aplican y en cómo se distribuye el agua en el suelo, clasificándose de la siguiente forma: por gravedad, por aspersión y por goteo. El riego por gravedad es usado en un 90% de la superficie irrigable del país. Su funcionamiento se basa en la fuerza de gravedad, que ayuda a que el agua se distribuya directamente por los surcos hasta que se cubre la totalidad del terreno. En esta práctica, el cultivo solo aprovecha entre 40 y 60% del total del agua aplicada, ocasionando una pérdida considerable por la evaporación o por la infiltración del agua a capas más profundas del suelo. La ventaja principal del riego por gravedad
es que no requiere inversiones adicionales. Sin embargo, en algunas regiones, esta modalidad implica el uso de energía eléctrica utilizada por el equipo de bombeo, lo que representa costos adicionales para el proceso productivo. En el riego por aspersión, el agua es distribuida en forma de lluvia artificial, más o menos intensa y uniforme, sobre el área sembrada, con el objetivo de que se infiltre en el mismo punto donde cae. Para ello, se utilizan equipos especiales de aspersión tales como cañón viajero, pivote central y de avance frontal, entre otros. Con este sistema de riego, el frijol aprovecha casi el 70% del total del agua proporcionada, lo que permite un uso eficiente de esta. Utilizamos un sistema de riego que es el pivote central o pivote tipo frontal, que es prácticamente lo mismo, pero uno corre, es circular y otro corre así, como su nombre lo dice, frontal. Bueno, los beneficios que obtenemos al utilizar este sistema de riego es que ahorramos agua y la facilidad para el riego, porque a veces por los desniveles de la misma tierra es difícil utilizar a veces sistemas de compuerta y que son más costosos y se desperdicia más agua. En el riego por goteo, el agua se suministra o distribuye en forma de gotas directas a las raíces de cada planta, con un ahorro del 70% del agua respecto a los sistemas mencionados anteriormente. Además, a través de este sistema, se suministran fertilizantes y agroquímicos. Para ello se utilizan equipos especiales colocados en el terreno, como tuberías o mangueras sobre la superficie de la tierra o debajo de ella. Con este sistema se aprovecha el agua hasta en un 95% del total aplicado, garantizando así la optimización del recurso y el aumento del rendimiento. En este sentido, es importante adoptar prácticas que fomenten la eficiencia del agua y que permitan mayores rendimientos, elevando nuestra productividad y rentabilidad. La programación del riego es una actividad que nos permite determinar la frecuencia y duración de los riegos en base a los requerimientos hídricos del cultivo y a las pérdidas por evaporación y filtración. Con una adecuada programación del riego, haremos un uso eficiente del agua y de la energía eléctrica empleada por los equipos, por lo que debemos usar el agua de forma racional, sin afectar su disponibilidad a futuro, considerando que ésta no regresa a su fuente de origen. Sugerimos consultar al acompañante técnico sobre otras modalidades de riego, así como su posible aplicación, considerando las condiciones de producción y nuestras posibilidades económicas. Durante esta clase, mostramos la importancia del agua para las actividades agrícolas, las relaciones con el suelo y las necesidades de agua para cultivo del frijol, los diferentes métodos de riego y su planificación, la captación de lluvias para las condiciones de producción bajo temporal, como un elemento esencial para obtener mayores rendimientos que incidan en la calidad del grano obtenido, así como algunas buenas prácticas para aprovechar al máximo el recurso del agua. De igual modo, vimos que la aplicación de buenas prácticas permite optimizar la utilización del agua, que es un elemento fundamental para obtener mayores rendimientos al momento de realizar la cosecha, generando posibilidades de un mejor ingreso para el productor. En la siguiente clase, veremos algunas buenas prácticas de cosecha y post-cosecha para el cultivo del frijol, que son necesarias para el manejo y almacenamiento apropiado del grano, garantizando con ello una mejor calidad de la producción, así como mejores posibilidades de ingresos para el productor. Ahora, iremos a nuestro cuaderno del participante y al trabajo práctico. Y con la ayuda del acompañante técnico, expondremos nuestras dudas y comentarios.
Cosecha y manejo post cosecha. En la clase anterior, presentamos los temas relacionados al riego, tipos e importancia de su programación, la captación y utilización de lluvias en zonas de temporal, la producción agrícola en temporal o bajo riego, así como las buenas prácticas que deben seguirse para optimizar el uso del agua. De igual modo, vimos las buenas prácticas que deben seguirse para optimizar la utilización del agua, que es un elemento fundamental para obtener mayores rendimientos al momento de realizar la cosecha, generando posibilidades de un mejor ingreso para el productor. Durante las actividades de cosecha y post cosecha, es necesario que se lleven a cabo una serie de buenas prácticas que permitan mantener la calidad obtenida durante la siembra y nos brinden la oportunidad de tener una mayor rentabilidad por su comercialización. Por ello, en esta clase veremos algunas prácticas de cosecha y post cosecha que son necesarias para el manejo, almacenamiento y comercialización apropiado del grano, que permitan mantener su calidad al momento de la comercialización. Realizar buenas prácticas de cosecha y post cosecha implica actividades para controlar el nivel de humedad del grano, evitar daños por quebraduras, insectos, roedores y hongos. De esta manera, el grano se almacena por más tiempo sin que se afecten su calidad física y cualidades nutritivas e industriales. A continuación, veremos algunas buenas prácticas que se recomiendan para la cosecha, considerando las principales labores como son el arranque, el engavillado y la trilla. El arranque se realiza cuando el cultivo alcanza su madurez fisiológica. Esto se detecta cuando las hojas y vainas cambian de coloración verde a amarillo paja, que es cuando están casi secas y el grano empieza a tomar el color característico de la variedad. La forma como se realiza la cosecha depende de las posibilidades económicas del productor. Esta puede hacerse de manera manual o mecanizada. La manual es la más común en superficies pequeñas y de autoconsumo. La mecanizada se realiza en regiones altamente tecnificadas. Es importante mencionar que el grano cosechado antes o después del punto de madurez fisiológica de la vaina tiene un menor potencial de almacenamiento, ya sea porque no alcanzó su máximo vigor o porque ya inició su proceso de envejecimiento, lo que afecta directamente su calidad y valor en el mercado. El engavillado o enchorizado consiste en juntar montones conforme se van arrancando las plantas, colocándolas en una sola hilera o en un lugar parejo y limpio para completar su secado, y después trillar en forma manual o con trilladoras estacionarias y combinadas. El secado consiste en la eliminación de gran parte del agua que contiene la semilla, para que permita su almacenamiento por periodos de tiempo prolongados sin que se deteriore. Es importante considerar la presencia de lluvias imprevistas, ya que la humedad mancha el grano, ocasionando una disminución de su calidad, por lo que es preferible arrancar solamente la cantidad de plantas que se puede trillar en un mismo día. La trilla manual es sencilla, pero requiere abundante mano de obra. La trilla mecanizada se hace con un sistema accionado por motor, ajustando la velocidad del cilindro para evitar daños físicos en el grano, como fracturas internas y quebraduras externas. A continuación, veremos las labores de poscosecha, que son limpieza, encostalado y almacenamiento. La limpieza se realiza con la finalidad de eliminar impurezas como residuos vegetales, terrones, piedras, granos de otro color, dañados, manchados o enfermos. Además, se verifica que no contenga insectos y hongos. Para ello, se emplean las zarandas, manuales o mecanizadas, que nos permiten clasificar el grano por tamaño y separar el de menor tamaño y los quebrados. La limpieza es una actividad que influye directamente en el valor del grano, por lo que se recomienda efectuarla antes de su comercialización,
para evitar descuentos o castigos en el precio por exceso de impurezas en nuestro frijol. Para el encostalado, se deben utilizar costales en buen estado, es decir, limpios, sin hoyos, y nunca emplear costales que hayan sido utilizados con agroquímicos. Con ello evitaremos pérdidas y contaminación del grano, además de facilitar el transporte y tener una mejor presentación en el mercado. El almacenamiento de frijol se realiza a granel y dependiendo del volumen que se maneje, se utilizan bodegas particulares y centros de acopio. Antes de realizar el almacenamiento, se debe limpiar y desinfectar completamente el lugar que se destine como bodega o centro de acopio. Es recomendable encalar las paredes o pintarlas de color blanco y acondicionarlo de forma que se eviten goteras, exceso de humedad, altas temperaturas y aplicar insecticida para evitar la presencia de plagas y colocar cebos o trampas para controlar roedores. En el espacio destinado al almacenamiento, se debe vigilar tanto la temperatura de la bodega como la humedad del grano. Esta última es recomendable que tenga un nivel máximo de un 13%, así como una buena ventilación y circulación de aire que permita mantener una temperatura adecuada de 18 a 24 grados centígrados. Con esas consideraciones, se tienen mayores posibilidades para una mejor conservación del grano durante más tiempo, así como la eliminación de condiciones favorables para el desarrollo del gorgojo, que puede causar pérdidas de hasta el 100% del grano almacenado. Dependiendo del objetivo de la producción, se pueden tener diferentes destinos. Nuestra propia bodega si es para autoconsumo y para la siembra del siguiente ciclo, cuando lo llevamos a la beneficiadora o cuando lo vendemos al centro de acopio. En cualquiera de sus destinos, el proceso se inicia con la recepción del producto. Durante la recepción del frijol, se deben tomar en cuenta buenas prácticas que permitan conservar y manejar un grano con alta calidad comercial, para lo cual es necesario supervisar constantemente lo que se recibe. Esta supervisión consiste en la realización de actividades como pruebas para determinar el porcentaje de humedad e impurezas, detección oportuna de plagas y enfermedades, revisión del estado de la costalera en la que llega el grano, entre otras que se mencionan en el cuaderno del participante. La finalidad de realizar un análisis es para detectar los daños, defectos e impurezas. El equipo que necesitamos para realizar el análisis de los granos, el juego de zarandas, aquí pasa la impureza. Necesitamos también de una báscula granataria para ir pesando lo que es impurezas. Y determinador de humedad. Con estas actividades, se mantiene la calidad del grano y su clasificación, que permite ofrecer un producto uniforme. Otro factor a considerar durante el almacenamiento es el ataque de insectos y hongos, que se puede apreciar con cambios en la coloración y la aparición de manchas. Estos cambios en la calidad del grano representan castigos o descuentos comerciales, lo cual constituye pérdidas económicas para el productor. Para prevenir estos problemas, se utilizan productos químicos que permitan mantener la calidad y el tiempo de almacenamiento del grano. Estos productos sirven para el control de plagas, roedores y enfermedades. Es necesario mencionar que la aplicación de químicos durante el almacenamiento se debe realizar de manera cuidadosa y responsable a fin de evitar que el grano se contamine y no pueda ser comercializado. Asimismo, se deben prevenir accidentes que pongan en riesgo la salud del productor o las personas que realizan el almacenamiento y transporte del grano. Se recomienda utilizar asesoría. Sugerimos consultar el cuaderno del participante, en donde se amplía la información sobre las buenas prácticas para la cosecha y poscosecha. Para ello, es importante que expongamos nuestras dudas y comentarios sobre los temas y conceptos vistos. En esta clase, vimos los temas relacionados con la cosecha y poscosecha del frijol.
La importancia de controlar factores como la humedad y la temperatura, que influyen directamente sobre la calidad del grano almacenado, así como la prevención y control de agentes nocivos, tales como roedores, insectos, hongos y bacterias, que representan un factor importante de pérdidas durante el almacenamiento, afectando de forma directa los ingresos del productor.